Reynosa, Tamaulipas. Sábado, 19 de junio de 2021. 2 de la tarde. En menos de 2 horas, 14 personas inocentes caerían muertas en las calles de Reynosa. No por estar en el lugar equivocado, no por deberle algo a nadie, sino porque un comandante del Cártel del Golfo tomó la decisión más estúpida de su vida: atacar civiles para enviar un mensaje que nadie pidió. Este es el día en que un error táctico transformó una ciudad fronteriza en un cementerio y marcó el principio del fin para una de las células más poderosas del narco mexicano. El calor del verano tamaulipeco golpea el asfalto con una intensidad brutal. Las temperaturas rondan los 38 grados centígrados y la ciudad fronteriza de Reynosa, a solo 10 kilómetros de McAllen, Texas, vibra con el ritmo habitual de un sábado cualquiera. Familias hacen compras, taxistas buscan pasaje, estudiantes regresan a casa, albañiles trabajan bajo el sol inclemente, ganándose el pan de cada día. Nadie imagina que están viviendo los últimos momentos de normalidad. En algún punto de la ciudad, un hombre apodado El Miguelito, también conocido como Metro 56 o M16, está a punto de tomar una decisión que cambiará para siempre la historia del Cártel del Golfo. Su nombre real es Juan Miguel, pero en el mundo del narcotráfico los nombres reales importan poco. Lo que importa es el poder, el territorio, el control, y el control, para los metros de Reynosa, se está escapando entre los dedos como arena del desierto. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar helado, te invito a que te suscribas al canal El Precio del Silencio. Aquí exploramos las historias más impactantes del crimen organizado en América Latina, siempre con respeto a las víctimas y apegados a los hechos verificados. Dale like si este contenido te parece valioso y activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque lo que viene necesitas escucharlo completo. Para entender lo que sucedió ese sábado fatal en Reynosa, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender cómo uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México se convirtió en su propia peor pesadilla. El Cártel del Golfo nació en la década de 1930, fundado por Juan Nepomuceno Guerra, en Matamoros, Tamaulipas. En sus primeros años, el negocio era simple: contrabando de licor hacia Estados Unidos durante la época de la ley seca. Pero, con el paso de las décadas, el cártel evolucionó. En los 80, bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, el CDG se transformó en una potencia del narcotráfico, negociando directamente con el Cártel de Cali en Colombia y asegurándose hasta el 50% de las ganancias por cada cargamento de cocaína que cruzaba la frontera. Durante los años 90, el Cártel del Golfo dominaba. Se estimaba que controlaba 1/3 de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos. Su valor superaba los $10.000 millones. La frontera entre Tamaulipas y Texas era su reino indiscutible, pero como sucede con todos los imperios, las grietas comenzaron a aparecer desde dentro. En 1999, Osiel Cárdenas Guillén tomó el control del cártel después de asesinar a su amigo y colíder Salvador Gómez Herrera. Este acto brutal le ganó el apodo de El Mata Amigos, pero también reveló algo esencial sobre la nueva era del CDG. La traición se había vuelto moneda corriente. Osiel comprendió que necesitaba músculo, protección, un brazo armado que inspirara terror absoluto. Así nació los Zetas, un grupo de soldados de élite desertor del ejército mexicano, entrenados en tácticas de contrainsurgencia, expertos en armas de alto calibre, capaces de operar en cualquier entorno. Eran francotiradores letales, estrategas militares, máquinas de matar perfectamente coordinadas. Los Zetas transformaron el narcotráfico mexicano, introdujeron niveles de violencia nunca antes vistos: decapitaciones,
tortura sistemática, masacres como mensaje. No eran simples sicarios, eran un ejército privado. Pero Osiel cometió un error fatal. Creó un monstruo que eventualmente lo traicionaría. En 2003, Osiel fue capturado. En 2007, extraditado a Estados Unidos. Y en 2010, con Osiel en una prisión estadounidense, la lealtad entre el cártel del Golfo y los Zetas se evaporó como agua en el desierto tamaulipeco. La ruptura fue violenta, caótica, sangrienta. México entero tembló cuando estas dos fuerzas se declararon la guerra. Tamaulipas se convirtió en un campo de batalla. San Fernando fue escenario de las peores atrocidades. En 2010, los Zetas masacraron a 72 migrantes. En 2011, asesinaron a más de 200 pasajeros de autobuses. El territorio que alguna vez fue un imperio unificado ahora era una colcha de retazos ensangrentada, con células peleando entre sí por cada kilómetro cuadrado. Para 2021, el Cártel del Golfo ya no existía como organización unificada. Se había fragmentado en múltiples facciones, cada una con su propio líder, su propia agenda, su propia sed de poder. Los metros en Reynosa, los ciclones en Matamoros, los escorpiones como brazo armado, los panteras, los rojos, todos surgieron de la misma raíz podrida, pero ahora se odiaban tanto como odiaban a sus enemigos externos. Y en medio de esta fragmentación, Reynosa, la ciudad más importante económicamente de Tamaulipas, con su población de casi 700,000 personas y su acceso directo a Texas, se había convertido en el premio más codiciado. Junio de 2021 no fue un mes cualquiera en Tamaulipas. El estado entero estaba en medio de una tormenta política que amenazaba con destruir las frágiles alianzas que mantenían cierto equilibrio en el inframundo criminal. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desde 2016, enfrentaba acusaciones devastadoras, vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, evasión fiscal. El gobierno federal le había retirado su inmunidad política. La FBI estadounidense lo investigaba. Una orden de arresto pendía sobre su cabeza como una guillotina lista para caer. Pero lo más importante, su partido, el PAN, había perdido la mayoría en el Congreso estatal durante las elecciones de junio. El equilibrio de poder se tambaleaba. Los acuerdos secretos entre políticos y narcotraficantes, esos pactos siniestros que durante décadas permitieron que ciertas operaciones fluyeran sin interferencia, de repente estaban en el aire, inciertos, vulnerables. Para los metros de Reynosa, esto era una catástrofe en cámara lenta. Según denuncias posteriores que saldrían a la luz, ellos habían contado con protección política. Presuntamente, habían pagado por ella. Y ahora, con el cambio de poder político, sus contactos, sus arreglos, su red de protección, todo estaba en riesgo. Juan Miguel, el Miguelito, comandante de los metros, era un hombre violento pero no estúpido. Había ascendido en la organización precisamente porque entendía cómo funcionaba el juego. Pero en junio de 2021, las reglas del juego estaban cambiando demasiado rápido, y cuando un narcotraficante siente que está perdiendo el control, puede tomar decisiones desesperadas, decisiones estúpidas, decisiones que parecen demostrar fuerza, pero que en realidad revelan debilidad absoluta. La orden que el Miguelito dio ese sábado 19 de junio fue exactamente eso. Una demostración de poder que terminaría siendo una sentencia de muerte para su propia organización. En el lenguaje del narcotráfico mexicano, calentar la plaza significa algo específico y siniestro. No se trata simplemente de causar violencia, se trata de generar tanto caos, tanto terror, tanta inestabilidad que las autoridades se vean forzadas a actuar. Es una táctica de presión. Si no nos dan lo que queremos, convertiremos esta ciudad en un infierno.
pero calentar la plaza tiene reglas no escritas. Normalmente, la violencia se dirige contra objetivos específicos, miembros de cárteles rivales, policías corruptos que cambiaron de bando, funcionarios que incumplieron acuerdos. Puede ser brutal, puede ser despiadado, pero tiene lógica criminal, tiene propósito. Lo que el Miguelito ordenó ese día rompió todas las reglas. Alrededor de las 2 de la tarde, varios vehículos con hombres armados comenzaron a moverse por Reynosa. No iban tras objetivos específicos, no buscaban a rivales concretos, simplemente disparaban, a cualquiera, a todos. Las víctimas cayeron en diferentes puntos de la ciudad en un lapso inferior a 2 horas. Fernando Ruiz, de 19 años, trabajaba como plomero y albañil para pagarse los estudios, estaba reparando un drenaje cuando escuchó los disparos. Su padrastro le gritó que se refugiara. Fernando corrió hacia una casa buscando protección. No llegó. Las camionetas aparecieron. Los hombres armados descendieron, dispararon. Fernando cayó junto a 2 de sus compañeros. Nunca tuvo oportunidad. Varios taxistas, hombres trabajadores que conocían las calles de Reynosa como la palma de su mano, sabían cuándo debían evitar ciertas zonas cuando las cosas se ponían calientes. Pero este ataque fue diferente. No hubo advertencia, no hubo lógica, solo balas. Una estudiante de enfermería soñaba con ayudar a la gente, con curar, con salvar vidas. Su vida terminó en un charco de sangre en una acera de Reynosa, asesinada por hombres que ni siquiera sabían su nombre. Comerciantes, trabajadores de construcción, gente común haciendo cosas comunes en un día común. En total, 14 civiles inocentes murieron ese día a manos de los sicarios de El Miguelito. La ciudad se paralizó. Los helicópteros militares sobrevolaban, las sirenas aullaban, los negocios cerraron sus puertas, la gente se escondió en sus casas aterrorizada, sin entender qué estaba pasando, y entonces llegó la respuesta de las autoridades. La Policía Estatal de Tamaulipas, junto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegó un operativo masivo. No fue difícil encontrar a los responsables. Los sicarios todavía andaban por la ciudad, convencidos de su impunidad, borrachos de violencia. Los enfrentamientos fueron brutales. 4 de los atacantes murieron en tiroteos con las fuerzas de seguridad, 2 hombres y una mujer. Otro sicario fue abatido en un segundo enfrentamiento. Durante una persecución, la policía detuvo a un hombre y descubrió algo que haría que la historia se volviera aún más oscura. En la cajuela de su vehículo había 2 mujeres secuestradas, víctimas que probablemente iban a ser asesinadas o vendidas. Si esta historia te está impactando tanto como a mí mientras la investigo, por favor tómate un segundo para darle like a este video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. En El precio del silencio no solo contamos historias del narcotráfico, documentamos las consecuencias reales de las decisiones que toman estos criminales. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona realmente el crimen organizado, porque lo que viene es donde todo se derrumba. En los días siguientes, las autoridades detuvieron a más sospechosos. Jonathan R. fue el primero en caer bajo custodia federal, portando armas de uso exclusivo del ejército. Luego 4 más, después 8 más. En total, 20 personas fueron detenidas en relación con la masacre, pero las detenciones revelaron algo que muchos sospechaban. La masacre no había sido un acto espontáneo de violencia descontrolada, había sido ordenada, planeada, ejecutada deliberadamente, y el hombre detrás de la orden era Juan Miguel el Miguelito, líder de los metros en Reynosa. Meses después de la masacre, un hombre llamado Gabriel Hernández, empresario de Reynosa, hizo una denuncia pública que congeló la sangre de todos los que la escucharon.
Hernández había sido secuestrado por los metros, y durante su cautiverio, sus captores le contaron por qué habían ordenado la masacre. Según el testimonio de Hernández, respaldado posteriormente por declaraciones de uno de los sicarios detenidos llamado Jonathan Valderas Rodríguez, la masacre fue una venganza política. Los líderes del PAN, el partido del Puncentose, gobernador Cabeza de Vaca, presuntamente habían incumplido acuerdos con los metros. Eran tiempos electorales, se habían hecho promesas, se habían pagado cuotas y luego nada. El Miguelito, furioso, decidió enviar un mensaje imposible de ignorar. Si los políticos no cumplían su parte del trato, la ciudad ardería. Alegaban que eran tiempos electorales y algunos candidatos del PAN les habían quedado mal, y es por lo que decidieron matar personas al azar, declaró Hernández. Esta revelación transformó completamente la narrativa. La masacre no fue resultado de una guerra entre cárteles, no fue un enfrentamiento que salió mal, no fue violencia descontrolada, fue terrorismo calculado. Fue un acto deliberado de violencia contra civiles inocentes con el propósito explícito de presionar a las autoridades políticas. Y ese fue el error fatal de El Miguelito. Durante décadas, el cártel del Golfo había operado bajo ciertas reglas implícitas. Podían pelear entre sí, podían atacar a rivales, podían corromper policías y políticos, pero había una línea que, en general, trataban de no cruzar: el daño masivo e indiscriminado a civiles inocentes. ¿Por qué? No por humanidad. Los cárteles mexicanos son capaces de atrocidades inimaginables, sino por pragmatismo, porque asesinar civiles al azar genera una respuesta que ningún cártel quiere: presión internacional, indignación pública, operativos militares masivos, pérdida total de cualquier simpatía o complicidad local. El Miguelito rompió esa regla, y al hacerlo cometió un error táctico devastador que puede analizarse desde múltiples ángulos. Primero, pérdida de legitimidad local. En Reynosa, como en muchas ciudades fronterizas controladas por el narco, existe una relación compleja entre la población y los cárteles. No es amor, no es apoyo, es resignación mezclada con dependencia económica. Los cárteles proporcionan empleos, ilegales, pero empleos al fin, controlan territorios, pero también mantienen cierto orden. La gente no los respeta, pero aprende a coexistir. La masacre destruyó esa dinámica de un solo golpe: 14 personas inocentes asesinadas al azar. No había manera de justificarlo, no había forma de girar la narrativa. Los metros habían matado a sus propios vecinos, a la gente que veían todos los días, a los taxistas que conocían sus nombres, a los estudiantes que alguna vez fueron sus compañeros de escuela. La población de Reynosa no solo estaba asustada, estaba furiosa. Y esa furia se tradujo en algo letal para los metros. La gente comenzó a hablar, a cooperar con las autoridades, a señalar, a denunciar. Segundo, pérdida de protección política. Si el objetivo era presionar a los políticos, el resultado fue exactamente el opuesto. Ningún funcionario público, por corrupto que sea, puede permitirse ser asociado públicamente con una masacre de civiles. El escándalo internacional fue inmediato. Medios de todo el mundo reportaron la atrocidad. El gobierno estadounidense emitió advertencias de viaje. La presión sobre las autoridades mexicanas se volvió insostenible. Cualquier protección política que los metros pudieran haber tenido se evaporó instantáneamente. Ningún político quería ser vinculado con ellos. Ningún policía corrupto se arriesgaría a protegerlos. Los metros se habían convertido en un lastre radioactivo que todos querían alejar de sí mismos. Tercero, pérdida de respeto dentro del mundo criminal. En el submundo del narcotráfico existe un código distorsionado pero real. Los líderes más respetados son aquellos que demuestran fuerza,
Sí, pero también control, visión estratégica, la capacidad de operar sin destruir su propio territorio. La masacre fue vista por otros cárteles y células como lo que realmente era: una rabieta, un acto de desesperación, una muestra de debilidad disfrazada de fuerza. Los rivales de los metros, especialmente los escorpiones y los ciclones de Matamoros, vieron la oportunidad. Si los metros habían perdido tanto el control que mataban civiles al azar, significaba que estaban débiles, vulnerables, listos para ser devorados. Cuarto, pérdida de conexiones internacionales. El narcotráfico es un negocio global. El Cártel del Golfo había construido durante décadas conexiones con proveedores colombianos, redes de distribución en Estados Unidos, contactos en Europa, África, Asia. Estas conexiones se basaban en confianza, eficiencia, capacidad de operar sin levantar demasiado polvo. La masacre de Reynosa generó un nivel de atención mediática y presión de fuerzas del orden que ningún socio internacional quiere. Los proveedores de drogas comenzaron a buscar rutas alternativas. Los distribuidores comenzaron a negociar con otras células. Los socios financieros se alejaron. En el mundo del narcotráfico, donde la reputación es moneda, los metros acababan de declararse en bancarrota. Las consecuencias: la caída de un imperio. Los meses siguientes a la masacre fueron un desastre en cámara lenta para los metros. Juan Miguel, el Miguelito, logró evitar la captura inmediata, pero se convirtió en el hombre más buscado de Tamaulipas. En septiembre de 2021, apenas 3 meses después de la masacre, fue detenido. Las autoridades lo vincularon no solo con la masacre de Reynosa, sino también con múltiples casos de secuestro. En 2024, 3 años después, la Fiscalía General de la República finalmente logró vincularlo formalmente a proceso por la masacre. El Metro 56 enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada y los asesinatos de 14 civiles inocentes. Pero la caída de El Miguelito fue solo el principio. Los metros, como organización, entraron en un colapso acelerado. Sus territorios en Reynosa fueron invadidos por células rivales, especialmente los escorpiones. Sus rutas de narcotráfico fueron capturadas o bloqueadas. Sus conexiones políticas se evaporaron. Sus miembros fueron detenidos en operativos coordinados entre autoridades federales, estatales y estadounidenses. La población local, antes neutral o resignada, ahora cooperaba activamente con las autoridades. Para 2024, los metros habían pasado de ser una de las células más poderosas del Cártel del Golfo a ser una sombra fragmentada y perseguida, luchando por sobrevivir en un territorio que una vez controlaron completamente. El precio real del silencio. Pero hay otro costo de esta historia. Un costo que va más allá de la violencia criminal, más allá de las guerras de cárteles, más allá de los errores tácticos de narcotraficantes ambiciosos. El costo humano. 14 familias destruidas para siempre. 14 futuros borrados. 14 sillas vacías en mesas que nunca volverán a estar completas. Olga Ruiz, hermana de Fernando, el joven plomero de 19 años asesinado mientras trabajaba, habló con periodistas después de la masacre. Sus palabras resuenan con un dolor que ningún acto de justicia podrá sanar. Lo mataron a sangre fría, a él y a 2 de sus compañeros. Escucharon los disparos desde lejos y mi padrastro le dijo: «Hijo, tienes que refugiarte». Así que pidió permiso para entrar en una casa, pero mi hermano y sus compañeros apenas estaban a punto de entrar cuando llegaron los vehículos. Fernando nunca tuvo oportunidad, no hizo nada malo, no estaba involucrado en nada, solo trabajaba, soñaba, vivía, y en 2 segundos todo terminó. Multiplicado por 14. 14 historias como la de Fernando. 14 vidas llenas de sueños, planes, esperanzas, amores.
14 futuros robados por un hombre que creyó que podía controlar una ciudad matando a sus habitantes. Estamos llegando al final de esta historia, pero antes necesito pedirte algo. Si este contenido te ha impactado, si crees que más personas necesitan entender las consecuencias reales del crimen organizado, comparte este video. Comenta qué opinas sobre lo que pasó en Reynosa. Y si aún no te has suscrito a El Precio del Silencio, este es el momento. Porque hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias de decisiones criminales, consecuencias devastadoras y el precio que la sociedad civil paga por las ambiciones del narcotráfico. La masacre de Reynosa del 19 de junio de 2021 es un caso de estudio perfecto sobre cómo el poder sin control termina destruyéndose a sí mismo. Juan Miguel el Miguelito no era un idiota. Había ascendido en la jerarquía de los metros precisamente porque entendía el juego. Sabía cómo moverse, cómo negociar, cómo ejercer violencia de manera estratégica. Pero cuando sintió que estaba perdiendo el control, cuando los políticos presuntamente le fallaron, cuando las elecciones cambiaron el equilibrio de poder, cuando su territorio comenzó a sentirse menos seguro, tomó una decisión desesperada. Y esa desesperación lo llevó a cometer el error más fundamental que un líder criminal puede cometer: confundir terror con respeto, confundir violencia indiscriminada con demostración de poder, confundir la masacre de civiles inocentes con estrategia. El resultado fue exactamente el opuesto a lo que buscaba. En lugar de consolidar su control sobre Reynosa, perdió la ciudad. En lugar de presionar exitosamente a las autoridades, las convirtió en sus perseguidores más implacables. En lugar de fortalecer a los metros, los condenó a la desintegración. Y lo más trágico, todo ese sufrimiento, toda esa violencia, toda esa destrucción, fue completamente inútil. No logró nada excepto crear 14 viudas, huérfanos, padres sin hijos, hermanos sin hermanos. No logró nada excepto añadir 14 nombres más a la lista interminable de víctimas inocentes del narcotráfico mexicano. La historia del Cártel del Golfo es la historia de un imperio que se destruyó desde dentro. Fundado en los años 30, alcanzó su apogeo en los 90 y para las primeras décadas del siglo XXI se había fragmentado en docenas de células enfrentadas entre sí con la misma ferocidad con la que enfrentaban a sus enemigos externos. La masacre de Reynosa fue solo un capítulo más en esta larga historia de autodestrucción. Pero fue un capítulo particularmente revelador, porque mostró con claridad meridiana que cuando el poder se ejerce sin sabiduría, sin estrategia, sin control, el resultado final es siempre el mismo: caos absoluto. Hoy, en 2025, Tamaulipas sigue siendo uno de los estados más violentos de México. El Cártel del Golfo continúa fragmentado en múltiples células que pelean entre sí: los metros, los ciclones, los escorpiones, los panteras, los rojos. Cada una controla pequeños territorios, cada una tiene su propio líder, cada una sueña con reconstruir el imperio que alguna vez fue el CDG. Pero ese imperio nunca será reconstruido. La era de los grandes cárteles unificados ha terminado. Lo que existe ahora es algo mucho más caótico, mucho más fragmentado, mucho más impredecible. Decenas de células criminales pequeñas pero letales, peleando constantemente entre sí, sin visión estratégica de largo plazo, sin liderazgo unificado, sin más objetivo que la supervivencia inmediata y el control de pequeños territorios. Reynosa sigue siendo una ciudad en la que el miedo es parte de la vida cotidiana. Los habitantes han desarrollado estrategias de supervivencia, redes de comunicación para advertirse mutuamente sobre situaciones de riesgo, rutas alternativas para evitar zonas peligrosas, la capacidad de leer señales sutiles que indican cuándo es momento de esconderse.
Las familias de las 14 víctimas de la masacre continúan luchando por justicia. Algunos casos han avanzado en los tribunales, otros siguen estancados en el laberinto burocrático del sistema judicial mexicano. Y en algún lugar de Tamaulipas, en este mismo momento, hay otro comandante de alguna célula criminal considerando si ordenar o no un acto de violencia que cree que consolidará su poder. Hay otro hombre armado pensando que puede controlar una ciudad mediante el terror. La historia de El Miguelito debería ser una advertencia, pero la triste realidad es que en el mundo del narcotráfico las lecciones rara vez se aprenden hasta que es demasiado tarde. El error fatal del cártel del Golfo en Reynosa no fue solo un error táctico, fue un recordatorio brutal de una verdad que se repite una y otra vez en la historia del crimen organizado. El poder construido sobre la violencia indiscriminada es el poder más frágil de todos. Puede parecer temible en el momento, puede generar titulares, puede hacer que los líderes criminales se sientan invencibles, pero al final siempre se derrumba, siempre devora a quienes lo ejercen, siempre termina en sangre, prisión o muerte, y mientras tanto, los civiles inocentes, como Fernando Ruiz, como los taxistas, como la estudiante de enfermería, siguen pagando el precio del silencio. El precio de vivir en territorios donde los cárteles confunden terror con poder, donde la vida humana tiene menos valor que una cuota impaga, donde un error táctico de un narcotraficante desesperado puede terminar con 14 vidas en menos de 2 horas. Esta es la historia del error fatal del cártel del Golfo, la historia de cómo una decisión estúpida destruyó una organización criminal. Pero más importante, la historia de cómo 14 personas inocentes perdieron la vida porque un hombre con poder pero sin sabiduría confundió la violencia con la fuerza. Fernando Ruiz tenía 19 años y soñaba con un futuro mejor. Trabajaba duro, estudiaba, hacía las cosas bien y murió a sangre fría en una calle de Reynosa porque un narcotraficante necesitaba enviar un mensaje. Esa es la realidad del narcotráfico, esa es la verdad detrás de los corridos y las películas, esa es la consecuencia real del crimen organizado. No hay nada romántico en esto, no hay honor, no hay gloria, solo sangre, dolor y familias destruidas, solo el precio del silencio. Esta ha sido la historia del error fatal del cártel del Golfo, la masacre de Reynosa del 19 de junio de 2021 y las consecuencias devastadoras de confundir violencia con poder. Si este episodio te impactó, si crees que estas historias necesitan ser contadas, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete al canal El Precio del Silencio. Cada semana traemos historias reales del crimen organizado en América Latina, siempre con respeto a las víctimas, siempre apegados a los hechos verificados, siempre con el objetivo de entender, no glorificar, las dinámicas del narcotráfico. Segundo, dale like a este video y compártelo. Estas historias llegan a más personas cuando tú las compartes. Y mientras más gente entienda las consecuencias reales del crimen organizado, mejor equipados estaremos como sociedad para enfrentarlo. Tercero, déjame un comentario. ¿Qué opinas sobre lo que pasó en Reynosa? ¿Conoces historias similares? ¿Hay algún tema relacionado con el cártel del Golfo o el crimen organizado en Tamaulipas que quieras que investigue? Recuerda, el silencio es lo que permite que estas atrocidades continúen. Hablar, informarse, entender. Eso es el primer paso para cambiar las cosas. Nos vemos en el próximo episodio de El Precio del Silencio. Y recuerda siempre, cada historia de violencia del narco tiene víctimas reales, personas reales, familias reales. Nunca lo olvides. Este guión está basado en hechos reales documentados por múltiples fuentes periodísticas verificadas, incluyendo reportes de Inside Crime, Infobae México, The Washington Post,
NPR y otras fuentes confiables. Todos los eventos descritos están respaldados por documentación pública y testimonios oficiales. Las 14 víctimas civiles de la masacre de Reynosa del 19 de junio de 2021 fueron personas reales cuyas vidas fueron robadas injustamente. Este guión se presenta con profundo respeto a su memoria y a las familias que continúan luchando por justicia. El objetivo de este contenido es educativo, comprender las dinámicas reales del crimen organizado, las consecuencias devastadoras de las decisiones de los narcotraficantes y el precio que la sociedad civil paga por la violencia del narcotráfico.